los que han muerto antes, qué sintieron y cómo murieron. Un tipo con el que solía trabajar navegaba mucho, y se ahogó una vez antes de ser reanimado. Decía que lo último que recordaba antes de perder la conciencia era una sensación de serenidad absolutamente pacífica. Hombre, absolutamente todo el mundo está repitiendo serenidad pacífica, supongo que es reconfortante. Se me paró el corazón en el hospital. Mientras estaba en la cama con todo el personal corriendo de un lado a otro, estaba bastante estresado. Pero en cuanto sentí que el corazón dejaba de latir, me mareé al instante, probablemente por la bajada de presión. La vista se me distorsionó, pero lo único que pude pensar fue bueno, así es como acaba y no me importó en absoluto. De hecho, estaba muy tranquilo y algo eufórico. Para mí, ese momento duró bastante aunque solo fueran un par de segundos. Y no tenía pensamientos sobre mi familia, mi novia, mis amigos, nadie a quien dejaría atrás, solo una sensación reconfortante / de bienestar pensando en lo bien que me sentía en ese momento. Probablemente, el cerebro libera muchas hormonas de bienestar cuando percibe una muerte inminente. Entonces, en cuanto el corazón volvió a latir, empecé a reírme a carcajadas mientras volvía a sentir dolor y el estrés regresó de inmediato. Así que los momentos previos a la muerte apestan. Estás estresado al máximo, plenamente consciente de que podrías morir, pero cuando se detiene, la mejor sensación que he sentido en mi vida. Paro cardíaco a los 23 años. No me di cuenta de lo que ocurría, pero empecé a sentirme mareada y me senté. Entonces recuerdo haber sentido una paz y un bienestar increíblemente breves y abrumadores, seguidos de la nada absoluta. Mi corazón se mantuvo en funcionamiento gracias a la reanimación cardiopulmonar hasta que llegaron los paramédicos con un desfibrilador. Volver a estar alerta en el hospital fue doloroso y brutal, y creo que se debió sobre todo a que la RCP, cuando se hace correctamente, es horrible. Estuve a punto de morir después de que 2 úlceras perforadas me provocaran una hemorragia una noche. Había vomitado mucha sangre y estaba entrando en estado de shock. Estaba en la ambulancia y decidí que quería irme. Me costaba respirar, así que decidí dejar de respirar. Cerré los ojos y fue como si me durmiera. Hasta que sentí como si alguien me diera un puñetazo en el pecho y recuperé la conciencia. Me tiré por un acantilado el día que cumplí 19 años, accidentalmente, sin drogas de por medio. Era más feliz que nunca, y me sentía seguro y querido. Y luego me hicieron regresar, y fue agonizante. He estado meses con los nervios de punta porque quería volver. Alguien que conocí dijo que esta tierra es como un infierno al que no quieres volver. Mi ex amigo me contó que cuando era pequeño estaba nadando en un río con sus hermanos, y familia y su hermana mayor lo estaba agrediendo, y lo mantuvo bajo el agua demasiado tiempo. Dijo que perdió el conocimiento y sus palabras exactas sentí como si todo mi cuerpo tuviera un orgasmo. Accidente de moto en el que fui golpeado por una cadena oxidada a unos 40 km/h, quedé parcialmente decapitado, con las arterias y la tráquea destrozadas. Me llevaron en helicóptero a un hospital, y recuerdo que el tipo del helicóptero me hablaba continuamente diciéndome que no me durmiera. Luché pero me dormí / morí. Realmente parece como si te fueras a dormir plácidamente. Me reanimaron unos minutos más tarde en el hospital, donde recuerdo que volví y estuve despierto durante unos segundos antes de que me anestesiaran o perdiera el conocimiento, y me desperté un día más tarde en una cama con un tubo en la garganta en urgencias. Les debo la vida. Sobredosis de insulina. Morí 2 veces en los brazos de mi pareja. Sentí como si me fuera a dormir, pues esencialmente así fue. Recuerdo estar en un estado de sueño mientras dejaba de respirar. Me sentía en paz. Mi corazón se detuvo durante poco más de 1 minuto cada vez. No había túnel de luz ni coro de ángeles, solo un mundo que se volvía negro y una profunda sensación de serenidad. ¿Tuviste conciencia, oíste tu propia voz o entendiste lo que pasó hasta cierto punto, o simplemente no recordaste nada? Como que, literalmente vacío total. Por lo que recuerdo, sin conciencia ni voz en mi cabeza. Era como si estuviera en el momento de transición de un sueño vívido a ese momento atemporal en que todo se desvanece en negro. Sí me explico, pero fue la serenidad pacífica lo que me llegó, y fueron los sollozos de mi pareja los que me despertaron, ya que su padre también estaba en la habitación. Los oía hablar, pero no podía entenderlos cada vez que me despertaba. Pero la paz y la serenidad no se parecían a nada que hubiera conocido o haya vivido desde entonces. Anafilaxia. Como los demás, sentí sueño. Fue tranquilo, me gustó un poco y ahora no tengo miedo a morir. Empecé el proceso de morir y quiero dar mi granito de arena porque siento que falta parte de él en los otros relatos que hay aquí. Había mucho dolor. He tenido cesáreas de urgencia, apendicitis y otras experiencias dolorosas. Esto se llevó el pastel, se lo comió y me lo echó encima. Sentí la agonía de no poder respirar.
Me di cuenta de que algunos de mis órganos habían dejado de hacer su trabajo. De repente, todo se volvió negro. Oía sonidos, pero muy lejanos y apagados. Sentía dolor, pero lo sentía lejano. Y estaba presente, pero no podía sentirlo del todo. Empecé a pensar en mis hijos, sabía que estaba a punto de morir y dejarlos. Sentía como una certeza sobre todo mi cuerpo. No lo llamaría pacífico, pero no era el proceso ansioso que tendría por dejar a mis hijos sin madre cuando todo estuviera completamente con ello. Todo estaba muy apagado, como si fuera una observadora. Creo que la gente llama pacífica a esta falta de emociones, pero para mí, simplemente estaba vacía, ni feliz ni triste. La única parte que era nítida era la visualización de mis hijos, la certeza de que los dejaba, y el saber cómo me sentía al respecto. El sentimiento estaba apagado, pero tenía la certeza de que sufría por ellos, y por todas las partes de sus vidas que echaría de menos. No me parecía bien, pero era como una situación de es lo que hay. Todos los sentimientos eran neutros. Cuanto más neutros se volvían los sentimientos, menos podía oír hasta que no sentía nada ni oía nada del mundo exterior. Entonces empezó a volverme el dolor como 1.000.000 de cuchillos segadores, dentados y ardientes por todo el cuerpo. Las enfermeras y los médicos chocaban los 5. Podía oírlo. Todos felicitaban a una persona en particular, y hablaban de lo impresionados que estaban de que hubiera sido capaz de hacer algo. Cada vez que alguno de ellos tocaba mi cuerpo por cualquier motivo o con cualquier presión, era una agonía, pero aún no podía moverme, llorar o gritar, lo que se sentía lento, pero con la forma en que la gente se movía a mi alrededor, probablemente no lo era. Empecé a ser capaz de hablar, moverme lentamente, y más dolor se precipitó de nuevo como pude sentir los órganos antes mencionados tratando de hacer su trabajo de nuevo. A continuación ocurrieron algunas cosas asquerosas y gráficas, y entonces recibí mucho fentanilo. La primera dosis no fue suficiente, y siguieron trayendo más hasta que dejé de gritar del dolor. Era un estadio de sepsis, grave o soxiético. Recuerdo que una de las enfermeras habló de que mi ácido láctico estaba por encima de 4 y pico. El paramédico que me trajo originalmente le dijo a la enfermera que mi historial médico era incorrecto, lo que fue especialmente malo porque mi médico de cabecera se lo dio directamente a ellos, ya que me llevaron de mi centro de urgencias /GP en ambulancia al hospital más cercano porque no creían que sobreviviera si conducían 15 minutos más hasta el hospital mejor equipado. Antes de que dejara de poder hablar, puse todo el empeño que pude en corregírselo a la enfermera, y eso hizo que recibiera el tratamiento que acabó salvándome la vida. Recuerdo que su cara se volvió asustada y luego decidida. En cuanto estuve estable, me trasladaron a aquel hospital mejor equipado. La recuperación fue muy mala. Me sentí como si me hubieran empujado por el acantilado de una alta montaña, y me hubiera golpeado contra múltiples bordes escarpados por el camino para acabar estrellándome contra el duro suelo rocoso. Me enviaron a casa antes de que pudiera caminar por mi cuenta porque no había suficientes camas. Me atropellaron cuando era muy joven. Tengo el recuerdo de flotar sobre edificios blancos con gente saludando por las ventanas. Morí 4 veces en la mesa de operaciones intentando eliminar un coágulo de sangre en el cerebro. Ni idea de si fue un sueño o algo real. No sabía esto en ese momento. Algo, ciático, infección en mi colon probablemente de un virus de zanahoria, causó que mi cuerpo entrara en fiebre shock, en la ambulancia y luego hospitalizado. Minutos después de estar conectado a todo perdí todos los signos vitales. Línea plana. Me cagué en los pantalones, y luego las enfermeras realizaron la RCP delante de mi exprometida. Volví y ella estaba llorando y yo estaba como, ¿me desmayé y me cagué en los pantalones? No, por un minuto te moriste. Todavía tengo el pijama con el que salí del hospital. El desmayo y la anestesia se sentían igual en términos de memoria. Me pregunto si me dolió más el corazón que el cerebro. ¿Virus de las zanahorias? Eso es lo que pensó el médico de cabecera porque comía zanahorias crudas. Limpia tu peladora de zanahorias. Me ahogué, casi. Duele como el infierno. Entonces todo se detuvo. Luego, también dolió como al demonio al ser reanimado. Mi aorta se disecó y tuvieron que cortar la sangre y el oxígeno a mi cerebro durante 4M30S, que fue cuando el cirujano se puso a mi esposa en el teléfono, y le dijo que no sabía lo que iba a pasar. Realmente no noté nada. Me desperté 6 horas más tarde e hice que me quitaran la sonda a la hora de estar despierto. Le di un susto de muerte a la joven que barría el suelo. Unos días más tarde y me fui ciático, que era peor que mi aorta. Esa noche sé que estaba muy cerca de morir. La gente que me mantuvo con vida son increíbles. La mejor forma en que puedo describir esa noche es que sentí como si caminara sobre un lecho de brasas con la ropa empapada en gasolina. Sentí como si mis venas estuvieran llenas de alquitrán caliente. Cada segundo de existencia era fuego y quería que lo apagaran. Hubo un momento en el que creo que me encontré con mi propio yo. Mi identidad, tal vez. No fue como un momento del ego cuando se está de viaje.
Era como yo, hablándome, en el sentido más básico de la palabra. Me pregunté a mí mismo si creía que podría sobrevivir. Podía oír a la gente haciendo cosas para mantenerme vivo, y sabía que podía irme a dormir y se acabaría. Y no era realmente una lucha para elegir vivir, pero también era una elección. Me fui a mi espacio y aguanté un poco, y a los pocos días ya estaba mejorando. Estuve de baja por sepsis casi el triple de tiempo que por una operación a corazón abierto. Mucha gente dirá que solo se muere cuando no es posible recuperarte, pero todos los que me trajeron de vuelta me dicen que morí lo más cerca de la muerte real que se puede estar, 2 veces, en una semana. A mi madre la operaron y cuando terminaron querían darle algún analgésico para que se despertara. Accidentalmente le dieron algo paralizante, que cierra todos los músculos, también el corazón. Ella sabía que se estaba muriendo, pero no podía decir nada porque también se pierde la capacidad de hablar. Murió, pero se dieron cuenta en el último momento y la reanimaron, pero estuvo fuera un par de minutos. Dice que vio la luz blanca del túnel, y luego se vio a sí misma desde lo alto de la esquina de la habitación tendida sin vida. Dice que fue muy tranquilo y nada aterrador. Casi como volver a casa. Mi madre no cree en la vida después de la muerte ni en nada que pueda ser un poco sobrenatural, así que le creo. He oído muchas historias como esta. ¿Tienes una historia similar? Deja un comentario. Y suscríbete al canal si quieres ver más videos como este.